todo claro. era castigado. Sí. Y todo lo castigaban porque no era un delito querer a alguien, pero sí era una actitud Sí, mira, contra la moral. Sí. Te condenaban a internamientos en trabajos, internamientos, aunque no quisieras, de trabajos forzados, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas que había. Había arrestos domiciliarios, había multas, había una serie de penas, ¿no? Cuando ya empezamos a tener conciencia, ya creábamos otro modelo de familia porque estábamos juntos antes de casarnos, después de casarnos te separabas y como no había separación, pues vivía cada uno por su lado, aunque todavía seguíamos casados. Pero el cambio total, yo creo que ha sido en este siglo XXI, o sea, a partir del 2000. Yo lo veo con el colegio de mis nietas, ¿no? O sea, y cuando van a la ruta, pues van dos madres a llevar a su hija, van un padre separado a llevar a su hija, va un matrimonio que no están separados, van dos hombres. En el siglo XIX se recortan muchos penes que hay en las iglesias románicas, en los pórticos, claro, y tal, y van recortando penes. Era escandaloso. Sí, era escandaloso, pero hasta el XIX no les preocupaba a nadie eso, ¿no? Nosotros, el siglo XXI, ha aportado, como ha hecho siempre a lo largo de la historia, sus modelos de familia, que como han dicho aquí mis amigas, pues son efectivamente novedosos. Yo creo que la diversidad aporta a la sociedad una riqueza muy impresionante. A mí la diversidad es libertad. Si algo ha cambiado en las últimas décadas es el modelo de familia. Un hombre se casaba con una mujer para toda la vida y para tener hijos. Punto. Y si eras homosexual, la llamada ley de vagos y maleantes podía hacer que acabaras en prisión. Nuestras abogadas lucharon para que la gente se amara en libertad. Dieron la batalla por el divorcio, defendieron a prostitutas y lesbianas y celebraron que la diversidad se convirtiera en norma. Hoy se sienta con ellas Bob Pop, un activista que ha vivido esos cambios, pero que alerta sobre problemas que afectan hoy a la diversidad, como los vientres de alquiler o el aumento de los delitos de odio. También yo creo que hay una evolución no solo en cómo ha evolucionado el movimiento LGTBI y cómo hemos sido más aceptados, sino en cómo hemos ido dejando la G de gays un espacio al resto de siglas, porque al principio había un homopatriarcado brutal. Las abogadas y compañía. Capítulo 8. De la ley de vagos y maleantes a la diversidad familiar. Manuela Carmena, Pacasauquillo, Cristina Almeida, muchas gracias por estar aquí un capitulillo más. Nos hace mucha ilusión hablar de esto porque precisamente que hoy existan tantos modelos de familia diferentes, no sé si a vuestro criterio es un reflejo de que la sociedad precisamente haya avanzado. Cristina. Por supuesto. Es decir, que nosotros mismas, por lo menos yo, no voy a generalizar, que éramos la familia tradicional, no conocíamos otro modelo, además muy unida, padre, madre, hermanos, todas las cosas. Pero cuando ya empezamos a tener conciencia, ya creábamos otro modelo de familia porque estábamos juntos antes de casarnos, después de casarnos te separabas y como no había separación, pues vivía cada uno por su lado, aunque todavía seguíamos casados. Es decir, que se empieza a ver la necesidad de que haya otras leyes que amparen otros derechos, otra forma de familia. Y eso ya lo une a conocimiento de los homosexuales, de todo esto que existía en lo bajo, pero que no se veía en la superficie, pero que cuando se ve en la superficie, pues empieza ya a tener la necesidad de que haya leyes, que llegan más tarde, pero que por lo menos yo la sensación que tenía es que la vida que yo estaba viviendo no tenía nada que ver con la de mis padres, la familia unida siempre estará vencida, nunca será vencida. Yo siempre decía, siempre será vencida. Mira, yo creo que es verdad lo que ha dicho Cristina, que ya empezó en la época nuestra a cambiar algo, pero el cambio total, yo creo que ha sido en este siglo XXI, o sea, a partir del 2000. O sea, yo creo que ahora hay un cambio en la concepción de la familia. Yo lo veo con el colegio de mis nietas, ¿no? O sea, y cuando van a la ruta, pues van dos madres a llevar a su hija, van un padre separado a llevar a su hija, va un matrimonio que no están separados, van dos hombres. O sea, es muy variopinta la situación familiar. Yo creo que ha sido a partir del 2000.
Y por lo tanto, los de la niños, o sea, los que están naciendo ahora, pues lo van a ver natural. O sea, en la época mía, 2 madres solas no había. Y casi no había separaciones, ¿eh? Porque, bueno, la ley del divorcio fue en 1981. Pero es que eran tasas eclesiásticas. Claro, y ahora está como muy normalizado la situación familiar. Yo creo que lo importante pues es que se eduque bien al niño, que el niño no sufra, que, bueno, en fin, que la gente sea feliz. Y en ese sentido yo creo que ha habido un cambio muy avanzado en España en muy poco tiempo. Me parece que hay que hacer una reflexión, que los modelos de familia han ido cambiando a lo largo de la historia siempre. Sí, y que nosotros, cuando se habla mucho del modelo tradicional, es un modelo que surge en el siglo XIX, cuando se inventa eso del matrimonio por amor, que eso era una invención absolutamente revolucionaria, pero hasta ese momento nada. A mí me parece delicioso, por ejemplo, el libro de Carmen Martín Gaite, cuando explica los usos amorosos del siglo XVIII, ahí todo el mundo tenía amantes, que eran los cortejos, y entonces el cortejo era el amante institucional, y leer las memorias de esa época es una maravilla, porque te das cuenta que se asumía. Lo que pasa es que llega el siglo XIX y es un siglo, por muchas razones muy interesantes, enormemente reaccionario en lo personal, porque me contaba una amiga que ha estudiado mucho el tema de la sexualidad en la Edad Media y que ha estado mirando todo, bueno, ha escrito un libro precioso, ha estado mirando todas las iglesias y tal. En el siglo XIX se recortan muchos penes que hay en las iglesias románicas, en los pórticos, claro, y tal, y van recortando penes. Era escandaloso. Sí, era escandaloso, pero hasta el XIX no les preocupaba a nadie eso, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es, bueno, nosotros el siglo XXI ha aportado, como ha hecho siempre a lo largo de la historia, sus modelos de familia, que como han dicho aquí mis amigas, pues son efectivamente novedosos, pero son novedosos para un modelo, que en su día también fue novedoso, en relación con otro modelo también, bueno, un poco para que no pensemos es verdad lo que dice Manuela. ¿Y cuál fue el vuestro? Bueno, el que vivisteis en vuestra adolescencia yo o juventud. El que viví, es que fíjate, yo no sé si lo he contado ya alguna ocasión, pero lo he contado varias veces. Bueno, es que cuando estudiábamos en la facultad el derecho canónico, pues nos expulsaban las chicas para que no supiéramos los impedimentos, porque no había divorcio. Era el matrimonio familiar. Tú conocías en tu casa, sabías perfectamente en la sociedad que había 2 chicas que vivían juntas y te decían, pues es que son amigas. No, fulanita es amiga. ¿Y qué pasa con fulanita? No, es que es amiga de la otra. Pero no, la palabra lesbiana no se usaba porque se decía una cosa peyorativa, de las tortilleras se las llamaba. Y los gays, no existía la palabra gay, o sea, los homosexuales. Y yo desgraciadamente recuerdo, pues, por ejemplo, un señor que estaba casado y que, bueno, pues era homosexual y se metió en un cuarto año. Y la policía le tiró y le mató, exclusivamente porque era homosexual. Yo tuve la suerte de que yo tengo una hermana que tiene 10 años más que yo y entonces ahora no se nota, casi parece ya más joven que yo, pero en fin. Tú estás muy joven, ¿eh? Bueno, pero lo bueno es que, claro, cuando yo era pequeña, bueno, mi hermana mayor era, Dios, sigue siendo, que es una persona maravillosa y la quiero muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que un día le pregunté, oye, Mari, me han dicho que hay una gente que se dice que es de la otra acera. Es que era la palabra. Que era de la otra acera, ¿no? Y ella me dijo, ¿tú te acuerdas este chico tal? Era un chico que conocíamos. ¿No le ves un poco raro? Bueno, no sé. Bueno, pues son personas que les gusta más ser ellos y relacionarse con chicos y tal. La primera imagen que yo tengo es porque yo pregunto qué es ser de la otra acera, porque yo debía haber oído que eso es ser de la otra acera, ¿no? ¿Y cómo os entráis vosotras, por ejemplo, o sea, qué es ser lesbiano, qué es ser travesti, ya ni transexual, digo travesti, bueno, o homosexual? ¿Cómo os llegan las primeras imágenes? No, pero eso yo ya no era pequeña, yo ya estaba en Madrid y me acuerdo que iba muchos al Archi, un bar que había, y estaban todos los travestis, estaban por allí. Casi al tiempo que descubro la vida, empiezo a descubrir, a los travestis, a los homosexuales, a las lesbianas, dándole a cada uno su calificación. Teníamos amigas que ya supe que estaban juntas porque querían estar juntas, no porque eran unas amiguitas del alma. Y ya cambia, pero yo antes, si no me enteraba de nada. A mí me parece, sí, Cristina, si no te parece mal, igual Paquita también lo sabe, yo quisiera hacer una especie de pequeño homenaje a Paco Ortiz. Y yo te lo digo porque es que la discusión que tuvimos, ¿te acuerdas? ¿Quién era Paco Ortiz? Pues mira, Paco era un compañero, era un amigo de todos, ¿no? Chico simpaticísimo, con unos ojos azules preciosos, guapísimo. Y bueno, pues él efectivamente le gustaban los hombres y punto pelota, ¿no? Entonces le coge el padre Granda, que eso tenía bastante que ver con nosotras, los católicos, más así, y le empieza a dar el rollo y tal. Y
Paco y tal. Bueno, total, que nosotras, Cristina y yo, entramos en el Partido Comunista y éramos un poco el grupo, ¿no? Nosotros, y Paco estaba dentro del grupo, ¿no? Y Paco pidió entrar al Partido Pero Comunista. dice, yo no quiero porque... No, él no, se lo dijo la dirección. La dirección dijo, no queremos tener personas como tú porque sois muy sensibles a la policía y tal, y le hizo un daño horrible eso. Pero Esto lo nosotros decían- dijimos que sí, yo me Pero acuerdo. Bueno, nosotros vosotras no. sí, pero es verdad que los partidos La políticos dirección- veían mal a los que eran homosexuales. Pero porque él las- entró y no igual que va a igual entrar, que claro. las Todo lo separaciones. contrario, no entró jamás. Y precisamente el que no entrara le marginó totalmente a él. Es decir, que yo creo, no sé, me parece, yo luego, sabéis que yo lo encontré viviendo en la calle y en una situación muy difícil, era una persona maravillosa, Muy magnífica. que yo creo que le hizo muchísimo daño. El no poder estar con todos. En los partidos políticos, incluso de izquierda, yo los de derecha nunca he estado, o sea que no sé lo que haría. Pero bueno, me parece que era falso, porque cuando la ley del divorcio a mí me hacía mucha gracia yo defender la ley del divorcio y resulta que gran parte de los que se oponían eran los que estaban divorciados y yo no lo estaba. se O sea que divorciaron era luego. una contradicción. Pero dentro de los partidos de izquierda, pues se veía mal que una pareja se separase. En este pequeño cambio en el que ya pues, había gente que ya se sabía que estaba junta, se podían dilucidar bueno, pues cierta esperanza o Había- toda la había- sociedad no, era no, o se nada. chivaban a la Vamos ver, policía. había un riesgo objetivo Claro. muy grande, eran personas además muy dependientes de las denuncias de la policía. Y era la ley de vagos y Claro, maleantes. bueno, te quiero decir, eran personas que tenían que vivir en la oscuridad. Cuando sale lo del armario tiene mucha explicación. totalmente. Porque tenían que vivir en el armario o en, no sé, en el altillo, ¿no? Sí, sí. Y tenían que disimular constantemente, Y además, ¿no? por ejemplo, en la era familia había una- padres y madres que les consideraban que era una enfermedad, ¿eh? Eso y el sacerdote en el colegio también, ayudaba. y entonces le ayudaba a decir que era una enfermedad, y entonces prácticamente les martirizaban. Que la mayoría de los hombres que tenían eso los casaban para disimular su propia situación. Y yo llevo un asunto de una mujer casada, porque era una tía estupenda y casada con un marido que con él tuvo 4 hijos, pero era absolutamente homosexual y le cambia al tío, le hicieron imposible la vida sus padres hasta que lo casaron con esta. Y esta, como entendió lo que tenía, tuvo sus hijos y con ella se portó fantásticamente, pero yo solo descubrí después. Bueno, dejadme que os cuente con quién compartimos mesa hoy. Él es actor, es escritor, crítico de televisión y muchas más cosas, pero sobre todo es un defensor de todas las causas justas. Él es Bob Pop, me hace muchísima ilusión que estés a mí hoy aquí. muchísimo, Inés. Y bueno, Bob de Roberto, Bob. claro. ¿Tú escuchaste o viviste en tu juventud experiencias parecidas a las que estábamos relatando ahora? Sí, sobre todo lo que viví fue la sensación de que estaba fuera del sistema y la sensación de que nadie me iba a proteger. De hecho, en esos años que tú cuentas, yo viví una experiencia traumática, una violación en el Parque del Retiro, que yo he contado alguna vez, y cuando yo fui a recurrir a los agentes de allí, lo único que hicieron fue reírse de mí y considerar que yo me lo estaba buscando porque había sucedido en la zona de cruising de Ligue, el Parque del Retiro. Y nunca me sentí tan poco apoyado, tan poco... Entonces, ahí entiendo que esto forma parte de un sistema en el que no se tiene en cuenta en absoluto esa posibilidad ni se considera... No había derecho. No hay derechos. No, Es no se decir, considera persona. Y esta sensación, por así decir, ¿cuándo empiezas tú a detectar que va cambiando? Mira, yo empiezo a detectar que va cambiando cuando empiezan los orgullos masivos, los desfiles del orgullo LGTBI, que en ese momento eran gays, más masivos en Madrid, y noto que las cosas empiezan a cambiar. Cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario y toda la lucha de O Cerolo. sea, que es realmente ayer, en Realmente 2004. ayer, es decir, yo seguía sintiendo que vivíamos, es decir, éramos clandestinos. Éramos clandestinos y además hay una cosa que han dicho ellas antes que me ha interesado mucho y era cómo la izquierda, incluso el Partido Comunista, no permitía militantes homosexuales, pero no tenía que ver con la homofobia de la izquierda, sino con que éramos mucho más frágiles de cara a un interrogatorio, Sí, sí. a una delación, es decir, porque sabían que si tenían las pruebas de que eras homosexual, podías ir a la cárcel y además
comunicárselo a tu familia, a la gente de tu trabajo y arruinarte la vida. Es decir, muchas veces cuando se ha hablado de esa homofobia de la izquierda, no tiene que ver con la izquierda, tiene que ver con la izquierda en clandestinidad. Es decir, la clandestinidad de los homosexuales es lo que nos hizo más frágiles y más vulnerables. Y por eso no pudimos estar en esos lugares. Hay un poema maravilloso que hace Pedro Lemebel, un escritor y militante y artista chileno, que él recita ante los miembros del Partido Comunista de Chile en plena dictadura de Pinochet, y él les dice algo maravilloso que es: yo no pongo la otra mejilla, yo pongo el culo, compañeros. Y lo que le explica es que hay una hombría equivocada, porque también ellas están hablando de una cosa que es muy interesante, es decir, de esos matrimonios blancos, donde los hombres homosexuales tenían que casarse con mujeres que además en muchos casos eran fantásticas, y en otros casos además eran lesbianas, con lo cual organizaban. Pero muchas veces las mujeres, como les habían enseñado al modelo de familia al nuclear. modelo de familia. Y además hay que tener una cosa en cuenta, o sea, también yo creo que hay una evolución no solo en cómo ha evolucionado el movimiento LGTBI y cómo hemos sido más aceptados, sino en cómo hemos ido dejando la G de gays un espacio al resto de siglas, porque al principio había un homopatriarcado brutal, pero creo que hemos hecho algo que es muy importante y es entender que no existe, que no hay posibilidad de un colectivo LGTBIQ+ sin feminismos. Realmente, entonces, el hecho de también tener la militancia feminista, por así decir, os permite ver el mundo con otras gafas, tal y como dice Sí, Bob. claro, por supuesto. Pero es que aparte, yo creo que había un problema allí entonces. En serio, yo estaba en el ayuntamiento con Tierno Galván en el 77, que fueron las primeras manifestaciones del orgullo gay. Y yo me acuerdo que me subía a las carrozas. Yo ahora no me subo a una de LGTBI o como quieras llamarla, porque me da pánico, de verdad, porque me ha parecido una misoginia durante años que a partir del último orgullo gay internacional, que fue fantástico y tal, era cuando tú estabas en el ayuntamiento de Alcaldesa, pero antes era tal una cosa de romper ligaduras y yo iba ahí a las carrozas y me subía como concejala, pero luego es que era una agresividad hacia las mujeres que yo las veía, y veía a las lesbianas que no pintaban nada, y ellos con unos autocares y unas carrozas tremendas. Sí, eso es moderno, eso es ya muy por eso reciente. te digo que es cuando ya empieza el orgullo gay con misoginia. Yo ya no he vuelto a ir. Pero yo creo que gracias sobre todo a los orgullos alternativos Sí. se está revirtiendo esto, y yo creo que cada vez, sobre todo porque creo que cada vez además conocemos más modelos, es decir, ya no solo gay, lesbianas, sino también es no binarias, es decir, y estamos aprendiendo todo eso. Sí, pero te pierdes hasta que empiezas a convivirlo, ¿sabes? Yo creo que también Hombre, yo tiene creo ver que con es un eso. momento muy interesante, porque yo creo que es la opción de que el feminismo no sea sectario y que sea capaz de ser muy transversal. E inclusivo. E inclusivo. Entonces, hoy día es que yo creo que el futuro tiene que ser por actitudes basadas en ideologías transversales, absolutamente y realmente comprensivas. Quería preguntar a Bob, para la gente que no lo sepa, qué son estos orgullos alternativos, orgullo crítico, Sí, que también orgullo llamamos aquí en crítico. Madrid. ¿Qué Sí. son estos, Pues estos mira, espacios? Es que yo creo que, además estoy de acuerdo con Cristina en esto, que hay un momento en el que el orgullo gay se convierte en algo muy mercantilista, muy empresarial, muy de... Al final es muy de hombre blanco, pero Con no dinero. hetero, sino gay. Y además con alta capacidad adquisitiva, etcétera, y quiere formar parte de una sociedad que siempre le ha rechazado. Y lo que pasa ahí es que entonces se convierte en un orgullo excluyente. Y hay un momento en el que surgen los orgullos críticos, que tiene que ver con que de repente no es solo la condición sexual, tiene que ver también con clase, con sexos de clase, con raza, con capacidad, con no capacitismo, con un montón de elementos que también forman parte de un colectivo, con el feminismo. Entonces yo creo que se convierte en algo mucho más transversal, y uno plantea que primero, no es una fiesta, es una manifestación, que estamos reivindicando nuestros derechos y que además estamos en los márgenes y no queremos ocupar la centralidad. Queremos que esos márgenes se amplíen y haya espacio para todos en esos márgenes. Y eso me parece que es muy interesante. Y creo que con mujeres como ellas, que también... Porque yo ahora pensaba también en una cosa, sobre todo con Cristina aquí al lado. Es decir, Cristina habla de cómo fue aquella época, pero Cristina fue la defensora de un hombre
a quien quisieron meter en una caza de brujas de homosexuales, en el El caso Arni. Arni. Exacto. Y de eso hablamos de plena democracia y de no hace Totalmente. tantos años. Y sin embargo, eso seguía pasando. Es decir, se seguía criminalizando la homosexualidad. Entonces yo creo que estamos avanzando en el sentido de que cada vez sabemos que nos unen muchas más cosas de las que nos separan y que los márgenes, la diferencia y la posibilidad de crear nuevos espacios de conversación es más amplia. Y además tenemos que agradecer todo eso a toda la gente que vino antes que nosotros. Absolutamente. Eso no se los puedo olvidar nunca. Os quería preguntar, no sé si nos podéis explicar un poco qué era la ley de vagos y maleantes, Cristina. Pues era una ley que aplicaba a todo el mundo, que tenía una, digamos, una circunstancia de no normalidad por cualquier causa, porque no era solo por ser homosexual ni nada de eso, sino pues a las prostitutas que estaban en la calle, a los los que vagos, a los que estaban- estuvieran tirados. No los vagos, a los llamaban vagos porque la prueba para ser si eres vago te miraban las manos a ver si tenías callos. Y si tenías callos que eras trabajador. Y si no tenías callos, aunque fuera un pintor Picasso, pues le dirían que es un vago. Bueno, ahora sí exactamente, Eso pero viene de muy antiguo, quiero decir, en principio, en las leyes penales planteaban dos tipos de actitud. Una, castigar a los que cometen delitos, y otra, a los que se creen que los pueden cometer. Entonces ahí, pues como dice Cristina, estaban personas que se creían que estaban, por ejemplo, los mendigos, la gente que estaba siempre pidiendo limosna, que viene muy de atrás eso, porque la ley contra los mendigos hubo muchas en muchos momentos, ¿no? Y luego, la por supuesto, beneficencia, en fin. la prostitución, la homosexualidad, todo eso Mira. estaba metido, efectivamente. ¿Había un juzgado especial Sí, de ley claro. de vagos y maleantes? Sí, o sea, sí. no Estaba- aplicaba el resto de no. de- Había de un si- de juzgado situaciones? especial que estaba justo en las salesas, abajo, a la entrada, y los lunes, en general, es cuando había más gente. Y yo fui porque habían detenido a un señor. Y entonces, me acuerdo que a las chicas, las prostitutas, no les ponían esposas porque pensaban que no eran peligrosas. Y a los chicos los llevaban esposados, ¿no? Y entonces había una rubia impresionante y estaba el guardia coqueteando con ella y tal. Y de repente el señor que estaba declarado dice, Domingo López. Y se levanta la rubia y tal. Y dice, ¿qué han dicho Domingo López? Yo soy Domingo López. Mira, el guardia se quedó, entró a declarar y cuando salió la rubia le puso a las esposas como diciendo, me has engañado y eres un tío y tal. Entonces no había... Pero había todo esto, es decir, los que estaban en los urinarios de Atocha, pues digo, de Atocha, de la estación, pues eran detenidos cantidad, iban todos. Es decir, que había todo eso, pero todo era prohibido, todo Claro, era castigado. sí. Y todos lo castigaban porque no era un delito querer a alguien, pero sí era una actitud Sí, mira, contra la moral. Sí, efectivamente. Yo, no de la ley de vagos y maleantes, porque no se lo aplicaron, pero era una persona que era mujer, pero era transexual, era hombre. Y era hija única y no se lo dijo jamás a su madre. Su madre se murió sin que supiese que ella había hecho, era transexual. O sea, era la ocultación máxima. Aquello me produjo, la defendía esta señora para que la registraran y me produjo tal sensación de que hija única, que a su madre no se lo podía decir porque estaba mal visto en la sociedad. Entonces no quería que la madre sufriese en absoluto o no sufriese porque no lo iba a entender tampoco la madre. ¿Y vosotras cómo podíais ayudar, ¿no? como abogadas o desde la perspectiva jurídica a estas personas? ¿Tuvisteis casos? Pues mira, una de las cosas que yo defendí fueron dos chicas que iban andando por la Puerta del Sol y el guardia de la puerta empezó a decirle guapa, tal. Y entonces ellas dos cogen y ¡buah! Se pegan un morreo delante de la Dirección General de Seguridad y el guardia sale, las coge y las mete para adentro. Entonces Sí, me claro. llaman a mí y voy allí. Y digo, ¿pero cómo? Porque se hace un beso y tal. Y las habían metido detenidas porque el guardia este se sintió tan ofendido de que estaba diciéndole piropos y cosas y ellas se morren delante de él que se las metieron dentro y las tuve que sacar, las llevaron
a peligrosidad social. Te condenaban a internamientos en trabajos, internamientos, aunque no quisieras, de trabajos forzados, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas que había. Había arrestos domiciliarios, había multas, había una serie de penas, ¿no? Sí, si no pagaban la multa también Eso tenían es. la cárcel. Y Te lo podían- digo vale, a ti. vale. ¿Y alguna vez Pero no tuvisteis por que vaga. ir a la cárcel para, bueno, Claro. pues para sacar a algún cliente al que había Yo aplicado no, esta ley? yo No, no, yo sí yo no. que... ¿Y qué recuerdas? Pues mira, Pues recuerdo que es que era todo tan insólito, o sea que Insólito es la en palabra. aquel momento. Lo que pasa es que, claro, ahora es imposible explicarlo, porque ha cambiado tanto la sociedad que no puedes entender que, pues eso, que haya un señor que le hayan matado por entrar en un cuarto baño con otro señor en un momento. No lo puedes entender. Yo ahora recuerdo ese caso dramáticamente. Digo, joder, es verdad que estaba casado y la pobre señora, Mira. pero la mujer lo respetaba, ¿eh? Pero en cambio la policía le mató. recuerdo la cárcel hay de una- Carabanchel, perdón, había una galería Sí, que es verdad. donde estaban los trans, y estaba una rubia y tal. Y me acuerdo que estaba enfrente de los políticos y toda el afán de los trans era tirarse a un político. Y yo me acuerdo que veía la televisión juntas y entonces me acuerdo que se estropeó y se levantó Antonio Gallifa a arreglarla, que era un tío muy guapo en aquellos tiempos, y le decían, ¿pero quién te ha metido aquí? ¿Quién ha sido capaz de meter así con esta belleza? Le llamaban el palomar a los de donde estaban los trans, porque los metían en las cárceles de hombres y tenían un riesgo tremendo. Los que no los ponían a servir a los demás, a lavarle en la celda y tal, y eran sus servidores, o si no, era gente agredida sexualmente en muchísimas ocasiones en las Sí, cárceles. mira, yo creo que es que las cárceles, la verdad, bueno, tú lo conoces porque tú llevaste Bueno, luego ya atrás, luego, porque pero yo yo te digo lo que estuve había. casi 3 meses en el 76, o sea, ya en abril del 76, o sea, hace 2 días, bueno, 2 días para mí. Pues el problema está en que en Yeserías, que era donde estaba, porque ya había desaparecido el Ventas, que desapareció en el año 70, pues había mujeres por delitos que no lo entendías porque estaban aquí aquellas señoras, o sea, pero estaban, y había algunas que las habían cogido aplicándolas en la ley también de vagos y maleantes. Eran menos, pero había algunas que les aplicaban por la ley de vagos y En maleantes. general las prostitutas. Las En prostitutas. general las prostitutas. Me gustaría ampliar también con una anécdota que ya es en democracia que le ocurre a Manuela en el año 85. Bueno, no es una anécdota, lo que pasa es que, bueno, cuando yo llego a ser juez de vigilancia penitenciaria, me encuentro sentencias que han dictado los anteriores y entre las cuales encuentro alguna de un chico que estaba un homosexual, que estaba haciendo efectivamente en la prostitución o estaba en un cruising, como dices tú, no se sabía muy bien qué, y efectivamente en 1986 le condenan en virtud a la ley de peligrosidad social. Claro, pues estaba vigente. En el 1986. La ley estuvo vigente hasta 1995, ¿no? Y es tremendo porque, bueno, es una sentencia que está allí como otras muchas, ¿no? Yo cuando llego al juego me pongo a rebuscar y con esto digo, qué barbaridad, ¿no? Hasta el 1995 no desaparece la ley de peligrosidad social. Tú naciste en el año 71, que es justo cuando se aprueba la ley de peligrosidad, y esa ley no se deroga hasta el 95. Y ese nombre, ¿no? Quiero decir, peligrosidad social. Bueno, es Ya, que ya, ya. sustituyó a la de vagos, pero era Claro, igual. pero que nos consideren un peligro para la Total, sociedad. total. Todo Sí, que el ya- que no tiene las normas de la sociedad, la familia heterosexual, tal cual, eso era un peligro para la sociedad. Claro, pero era fijaros- estigmatizante en sí mismo Claro, el término. fijaros, Entonces, a su vez claro, había- cualquiera iba a salir del armario en esa situación. No, pero o sea, verás, es que yo creo que es tan bonita la sociedad lo contradictorio, es porque a su vez empezaba a haber muchas novelas, películas. Yo me acuerdo lo que significó El beso de la mujer araña, esa maravillosa novela. ¿Qué es? Pues una Sí, novela una novela. maravillosa De Manuel Puig. de Manuel Puig. que es Hizo una- luego una película. Eso, Sí. pero la novela es una preciosidad Sí, sí. y nuestra generación la leímos y a su vez empezaba a ver ya, pues, no sé, series, películas en Amigos, las que amigos. el perfil de las personas que habían optado por otra sexualidad resultaba enormemente atractivo. Sí, pero fíjate, Manuela, que en esa época, yo estoy de acuerdo en que El beso de la mujer araña, toda la literatura, el cine, pero fíjate que en esa época todavía los protagonistas, tanto gays como lesbianas o trans, de esas historias, acababan mal, acababan o muriendo porque tenían que redimir de algún modo el pecado. Yo creo que hay una evolución cuando muy el bonita. SIDA, Hay una imagínate, cuando claro, el cuando SIDA, llega el por Dios. SIDA, y hay un momento muy bonito en el que de repente es posible que las historias LGTBIQ+ tengan finales felices. Sí, Eso es o sea, importante, sí. pero yo creo que aunque algunas no tuvieran finales felices, era El cambio. tanto el brillo
que esas personas destilaban y resultaban tan atractivas que de alguna manera tomabas partido. Claro. Sí, eso es verdad, pero yo creo que lo que él dice es verdad. Eso ha habido luego una evolución también. Oye, Bob, una cosa. ¿Tú cómo recuerdas tu lucha por el matrimonio homosexual? Pues mira, la recuerdo como contradictoria. ¿Por qué? Porque a mí me parecía que el matrimonio era una cosa anticuada. Claro. Y entonces, de repente, cuando empezamos a militar por el matrimonio igualitario, yo pienso, ¿pero por qué estamos peleando por una cosa que nos Mejor parecía que se pasada anule de el moda? matrimonio. Exacto, ¿por qué no abolimos el matrimonio y somos todos iguales? Pero claro, me parecía que esa igualdad de derechos, sobre todo porque, a ver, la ley del matrimonio igualitario también tiene mucho que ver con lo que se pasó durante la pandemia del VIH-Sida. Es decir, muchas parejas que se quedaron sin derechos por la otra, que no pudieron ir a visitar a su pareja en el hospital, que al final las familias absorbieron a esa Terrible. pareja. Y eso fue tan terrible que ahí entendimos esa necesidad administrativa. Pero yo creo que fue algo para mí contradictorio porque estábamos celebrando como un avance algo que en realidad era un poquito carca, que era casarnos. Lo bueno es que empezamos a casarnos sin referentes. O sea, yo estoy casado con mi marido, con maridito, y no teníamos referentes, no había un modelo de boda, con lo cual eso era muy relajado. Pero también hay que tener en cuenta que eso no era el final de las reivindicaciones. Y eso también es importante, que tenemos que seguir avanzando en esas reivindicaciones. Pero claro, que el matrimonio fuera una señal de progreso, cuando en realidad era una cosa un poquito antigua, a mí me Sí, eso es verdad, tenía un poco descolocado. pero para algunos significaba también un paso que no tan había importante derechos, Claro, que es que era un fueran derecho. igual, claro. Pero Fíjate, yo ahí diría una cosa más, que hay veces que el progreso ha despreciado a, no sé, realidades conservadoras que son aprovechables, ¿no? Como Yo por creo- ejemplo. El matrimonio. Te quiero decir, el progreso, claro que sí, tú estás diciendo esto está anticuado, vamos, pero de pronto te das cuenta que interesa a veces también rescatar, y por eso a mí me gusta mucho esa relación entre el progreso y el conservadurismo, ¿no? Porque Sí. es una manera de entenderlo. Bueno, igual que el tema de las familias, o sea, Claro. efectivamente, la concepción Eso de es. la familia pasa lo mismo. Exactamente. Pues pareja, dos mujeres, dos hombres, en fin, significa sea, una familia. Y sí. también el concepto de Es que familia, que a justo- veces ha sido deteriorado, decir, no, individualismo. pronto lo valoramos. Y de repente valoras que es necesaria una estabilidad familiar. y es muy sobre todo interesante. cuando están en el hospital y todo eso, ¿sabes? No, qué? y además es muy bonito que digáis eso, es decir, que resignifiquemos Eso es. matrimonio, familia, y que podamos ver que no hay solo un modelo. Claro. Pero Eso está Manuela, muy ¿hasta bien. cuántos llevas casada? Desde el Muchísimo, 67, no tendría que contarlo, pero muchísimo. 67. Bueno, yo estuve prácticamente hasta que se ha muerto mi marido. o Pero sea lo que quiero decir es que... Y lo reivindico porque me fue muy bien. Y Claro. Pasita además dice una cosa, yo creo que es muy importante, es el concepto de familia, las nuevas familias, Exacto. ¿sabes? Pero ¿por qué? Porque hemos rescatado algo que estaba muy unido al conservadurismo Y que sobre- nos tocó le hemos vivir, quitado, ¿no? le hemos quitado a la familia lo negativo que tenía. Y hemos intentado quedado, aportar lo pues positivo. entre los hijos hay otra relación. Yo no tengo hijos, pero veo la relación de los padres con los hijos ahora, mucho más, y con las abuelas ni te quiero contar. Bueno, y el papel de las abuelas, Pues, Totalmente. que se ha reivindicado nuevamente, Pero ¿entiendes? pues a eso yo cuando tú decíamos el matrimonio homosexual, me acuerdo con Pedro Cerolo que hemos ido a 20.000 charlas juntos, Claro. y yo le decía, pero ¿para qué pedís el matrimonio? Si No. estamos nosotros pidiendo el divorcio y vosotros estáis pidiendo el matrimonio, venga ya, lo que hay que abolir es el matrimonio. Y entonces ya todos libres para no Bueno, tener, sí, y tener la forma que queramos. Pero ¿Significó, Cristina, mucho para la libertad de las mujeres la conquista del divorcio? hombre, es total. que, date cuenta, me separé en el año 70 o así. Pues hasta el año 85, justo hace 50 años, que se abolió el Código Civil a través de la ley de 2 de mayo del 75, yo estuve casada hasta el año 81, ya quisiera yo haber durado tantos años, pero no, hasta el año 81 estaba casada porque no había divorcio, no había Claro. más separación que eclesiástica, pero Sí, pero Cristina, mira, para mí Si yo fue comparto, claro. fundamental la ley de 1981 de Fernández Ordóñez. Hombre, claro. Yo me acuerdo que el día siguiente de salir la ley, el del boletín oficial, yo saqué un librito con otro compañero Sí. de cómo había que hacer las demandas. Porque Pequeñito. yo iba a Vallecas y en Vallecas, como no había divorcio, ni en Vallecas ni en Nueva York no había divorcio, Oh, pero pues la en gente, Alemania. sí quería separarse. Y yo me acuerdo que como más allá en ese porcentaje había muchísimas mujeres analfabetas, les hacíamos un acuerdo para que firmaran. Y muchas
ponían el dedo para la firma de separarse con el otro. Y yo me acuerdo que el folletito aquel que saqué, que eran 2 muñequitos, bueno, no te puedes imaginar el efecto que tuvo para muchas mujeres. El día siguiente del año 81 muchísima gente se separó, con unas condiciones que había que no tiene nada que ver con la ley del divorcio ahora. Aquello era muy restringido, pero bueno, me valía. Y yo creo que aquello fue francamente importante. A mí me parece que, fíjate, los que se oponían a la ley del divorcio, que eran hipócritas muchos de ellos, porque estaban ya más que separados. Y algunos no solamente separados, sino que estaban con la mujer de otro compañero, pero defendían el no al divorcio, lo cual era increíble. Y luego les ha valido para muchos de ellos. Aquellos que se oponían al divorcio, luego les valió la ley del divorcio. Entonces yo creo que los avances que se produjeron con la ley del divorcio fue muy importante. Es igual que el tema de los 3 supuestos de aborto, que también afecta a la concepción familiar, ¿no? Bueno, pues también los que se oponían luego se aprovecharon de ese tema, lo cual me parece estupendo, que se aproveche la sociedad de las mejoras, y esto era una mejora clarísima, si te llevabas mal... Pero los hipócritas se aportan después de haber estado luchando en contra. La verdad es que fue un cambiazo tan bueno, pero a su vez yo ya era jueza entonces cuando sale la ley del divorcio. Y claro, hay jueces que muy conservadores que reaccionaban absolutamente en contra, ¿no? Y me acuerdo de una sentencia que generó un debate tremendo y que ayudó mucho el Tribunal Constitucional dándole un coscorrón a los que decían eso, que decía que, bueno, que la sentencia que ella decía que sí, que se llevaban mal entre ellos y tal, porque sabéis que al principio las causas eran muy pocas. Muy y entonces el juez aquel decía, bueno, es que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Sabes? Eso lo ponía en la sentencia. Y tú has venido a sufrir. Bueno, y no separarte. Pero mira, a su vez yo me acuerdo, yo estoy de jueza en Santa Cruz de la Palma, del Primer Destino, y un día me vino a ver un señor ahí, porque yo siempre tenía la puerta abierta, y me viene y me dice, oiga, jueza, yo no veo claro eso, vamos a ver, yo para casarme no me pidieron un abogado, y ahora para separarme me piden un abogado, para divorciarme me piden un abogado, y me hacía mucha gracia porque efectivamente fue una conmoción, y yo creo que afortunadamente, bueno, pues la judicatura respondió al principio con mucha vacilación, y en aquel entonces el Tribunal Constitucional fue determinante. Sí, yo creo que los avances han sido muy importantes, y hoy no tiene nada que ver el divorcio, que es de mutuo acuerdo y oye, de tal. el notario. Oye, pero no te digo que a mí no me parece mal aquello que decía el señor. Yo si hubiera tenido un abogado para casarme, no me había casado. A lo mejor no estaría mal, no estaría nada mal eso. Hombre, ¿no? también te mandaban a la catequesis a hacer los cursos de matrimonio. Bueno, a mí no, ¿eh? Los ricos sí tienen abogados. Una pregunta. ¿Vosotras qué modelo de familia elegisteis montar para vuestras propias vidas? Bueno, es que la que había entonces, yo la verdad es que a mí me fue bien mi modelo de familia, o sea, hasta que se me ha muerto mi marido. Yo el modelo que me tocó me ha ido bien, pero respeto y defiendo otros modelos, porque ya te digo que veo a mis nietas con compañeras que hablan con toda naturalidad de sus 2 mamás, sus 2 papás o sus papás separados, siempre y cuando haya acuerdo, porque lo fundamental es que los niños sean felices. Y que mira, nosotros yo creo que desde un primer momento tuvimos claro que no creíamos en lo de la media naranja, que eso es importante. Yo siempre he dicho que era entera. Y entonces, en ese sentido, pues hemos siempre personas muy individuales, que hemos tenido cada uno nuestra profesión y que, bueno, no sé, cosas que ahora son normales, pues cuando yo era muy joven no era muy normal. Pues mi marido tenía que irse a Estados Unidos, pues yo me quedaba aquí, porque a mí no se me había perdido nada de Estados Unidos. Cuando yo me fui a La Palma, pues él se quedó aquí. Cosas, una manera diferente de entender la relación y probablemente... Eso indica que la propia relación tendrá, la estructura del matrimonio tendrá que ir evolucionando mucho más, porque hoy día cuando lees el Código Civil lo que dice del matrimonio, pues se ha quedado muy antiguo también, aunque dice una cosa muy graciosa que a la gente se le olvida, pero yo como he tenido que casar a mucha gente cuando era alcaldesa, pues dice eso de que tienes que ponerte de acuerdo para fregar los platos y todo eso, que dices, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, que sí, que yo creo que sí. Yo creo que para el caso de una familia de que se lleven bien el compañero y la compañera, también que se lleven bien 2 hombres o se lleven 2 mujeres, es respetarse. Yo creo que el respeto personal, o sea, de que cada uno somos indiferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, pues reconozco que soy bastante activa y he sido activa. Bastante, dice Paquita. Pero el problema está en que el otro te tiene que respetar como eres. Si tú respetarle a él, yo creo que eso es lo fundamental, el mutuo respeto. Empezar a plantear no vivir juntos. Quiero decir, no siempre se vive juntos. Claro. Quiero decir, eso hay que hacer otras alternativas. Y puedes, sin embargo, desarrollar tu vida familiar
aceptaba no vivir juntos. Totalmente, pero Perdona, y hay que aceptar que ahí aparecen otras personas también. Claro. Pero, por Entonces- ejemplo, en este modelo que estáis hablando de que de pronto se podían separar las familias, de que, o sea, de que trabajabais en esa versión, por así decir, como Claro. de más libertad y que entraban otras personas y salían, es lo que ahora mismo se llamaría una relación abierta. Abierta. o... Mira, Poliamorosa. A mí no Sí. me gusta nada el término de ese porque es muy confuso. Yo creo que la vida es compleja y ya está. Y lo único que no hay medias naranjas. Yo eso me parece que es lo Que hay importante. naranja Cada entera uno- y hay que compartirse entera. y una naranja, dos naranjas enteras juntas, bueno, pues la estabilidad, regulín. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero Y en tu caso, Cristina, ¿cuál fue tu modelo un poco de pues mi de modelo familia? en principio fue el mismo. Me casé absolutamente enamorada también de un amigo, compañero. Luego me acuerdo que además del corazón se había quedado con los derechos, que no los recuperé hasta el 85 y los sentí porque no vivía ya con él y entonces era hasta el 75, perdón. Entonces, pues yo estaba muy enamorada, pero ya sabes que de repente encuentra a una que la coge la mano y es la mujer de su vida. Pues se va por la mujer de su vida, pues vale. Yo lo que sí aprendí es a desamar mejor. Y entonces cuando aprendes a desamar y no te da un trauma que tal, ni le persigues, ni nada de eso, pues aprendí a amar más. Y he seguido amando. Y me casé otra vez en el 95, porque le apeteció más al otro que no había tenido matrimonio. Yo tampoco me importaba nada, porque yo me caso y me descaso yo misma. Le vi a mi primer marido, le hice el divorcio. Y entonces, pues, pero es que aquí, eso de la ruptura que se hace porque estás enamorada de otro, no eres capaz de compartir ese afecto. Y yo aprendí a compartirlo, pero Y una cosa, Cristina, ¿cómo eran vistas las mujeres que pues a partir de los 26, 27 Sí. años no tenían hijos? pues Bueno, decía, esa- una es- mujer sin hijos es como un jardín sin flores. Anda. Y yo decía, pues yo tengo un césped que te caes. Hay unos hitos que ocurren, sobre todo para las mujeres, bueno, pues que se quedan embarazadas sin buscarlo, sin pretenderlo, que es la lucha por el aborto libre y gratuito. Sí, bueno, yo creo que eso fue también una conquista muy importante. Fíjate que, en el fondo, en la sociedad de los años, hasta los años 85, que fue los primeros supuestos del aborto, de los 3 supuestos que se dieron, 83, se hizo la ley. Bueno, pero como fue recurrida, prácticamente se empezó a aplicar. Claro. Entonces, la verdad es que estaba prohibido el aborto, ¿eh? Es verdad que había mujeres que se las llevaban. Había un Londres. avión absolutamente que era de las que iban a Londres a abortar, que las llevaban se esperaba en la los estación, aviones todo, y que la gente en sabía español. que eso existía. Pero claro, no todo el mundo podía ir Claro. a Londres. Había aquí muchas chicas, desgraciadamente, que había las que le metían las agujas, en fin, y que muchas murieron en esas condiciones. Entonces yo creo que fue muy importante los 3 supuestos de aborto, de verdad que fueron limitados porque se tenía que plantear una serie de condiciones de que viniera mal el feto, que pudiera morir la madre Violación y o violación. peligro para la madre. Pero yo creo que fue muy importante. Y yo recuerdo, porque siempre aquí los avances han costado, ¿eh? Y hubo una manifestación muy importante, recuerdo perfectamente en Bilbao, en que nos acompañaron, me acuerdo Gómez Llorente en la manifestación, estaba con las... Yo estaba entonces embarazada Con el juicio de del mi hijo. 81, ¿no? Sí, estaba embarazada de mi hijo y era curioso, porque yo estaba embarazada y estaba defendiendo el aborto. O sea, que yo creo que los avances que se han producido durante todos estos años, hasta ahora, pues son muy positivos para la sociedad y, por supuesto, para las mujeres, que hemos conseguido muchísimas conquistas. También para los hombres que nos acompañan, pero fundamentalmente para las mujeres. Y Manuela, yo no sé si tú tienes una anécdota precisamente de las mujeres que eran denunciadas por abortar. Sí, bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Total. Porque, ¿qué pasaba? Que como novio. había una serie de abortos que los hacían personas que no eran médicos ni nada, un poco lo que ha explicado Paquita, pues el riesgo de la vida era extraordinario, ¿no? Entonces, claro, cuando una chica, por ejemplo, que había abortado en una de esas clínicas que no eran clínicas, empezaba a sangrar, claro, había que ir a un hospital público, ¿no? Y los hospitales Las tenían la denunciaban. obligación de denunciar. Entonces venía una chica en esas condiciones, denunciaban y eso iba al juzgado de guardia, se repartía y se abría un procedimiento contra esas mujeres por el aborto.
Y eso era así. Y yo me acuerdo en aquellos entonces cuando, en fin, había pues una cantidad de cobros irregulares en la justicia, pues supe de una señora que efectivamente pues la manera que tuvo de evitar ese procedimiento es ir y pagar al funcionario una determinada las cantidad. astillas que se llamaban, Sí, claro. que tú fuiste la primera que Sí. yo recuerdo Sí. que quitaste las astillas de los Sí, juzgados. por supuesto, ¿no? Pero que era muy importante porque se pagaba mucho y entonces me acuerdo muy bien que la pidieron un dinero. Astillas para que te adelantaran el juicio, Le pe- para que te lo... Y para quitar un procedimiento y entonces pues pagó un dinero y lo sobreseyeron y ya está. Pero si no, hubiera sido condenada por aborto, porque como decía Cristina y en Paquita, era un delito el aborto. Bueno, pero aparte de eso, que cuando la ley de supuestos, en el 83 a mí me detuvieron en la puerta del Congreso de Diputados con un cartel de aborto libre y gratuito, porque sabía que una ley de supuestos, con unos tribunales que te tenías que someter de médico, digo, ahí no aborta ni Dios. no Pero pasaba ¿qué nadie, pasó? claro. Que entonces se crearon clínicas que tenían una visión más abierta y se inventaban a través de los supuestos legales, pues hacían los abortos ya con unas garantías. Pero es que antes... Las pobres clínicas han sufrido bastante, ¿eh? Hombre. Porque hay algunos que en la base de ser abogados cristianos, siempre te ponen el apelativo de la religión, pues algunas clínicas de estas No, han sufrido y muchísimo. siguen persiguiéndolas. Sí, por eso porque te van digo. allá a la puerta a amedrentar a la mujer. Pero yo he defendido varias clínicas de estas. He defendido el juicio de los naranjos en Sevilla por aborto. Y, por ejemplo, había una mujer que reconoció que había abortado porque su novio era guardia civil y la llevó con una pistola en la cabeza que tenía que abortar. Y así lo contó el día del juicio. Todo eran situaciones tremendas, ¿no? Que los jueces se quedaban viendo aquella situación de muchas mujeres todas obligadas, unos por venganza, otros por falta de asistencia, y que había mujeres denunciadas porque habían tenido infecciones y al ir a los hospitales las denunciaban y estaban. Y allí, en aquella juicio de los naranjos, los que más se impresionaran eran los jueces, porque como no habían tenido ocasión de llevar adelante abortos, cuando los tienen delante y tienen gente que está defendiendo eso, pues empieza. Me acuerdo que uno de los abogados, Baena, Bocanegra, que luego es muy conocido allí, decía, me dice mi mujer que si yo hubiera sabido de sexualidad todo lo que estoy aprendiendo en este juicio, que hubiera sido mucho más feliz. Es decir, que la tensión que había incluso con la ley era tremenda. Por eso ha tenido una ley, se aprueba después de una reivindicación, se aprueba lo mínimo, y esa ley tienes que seguir luchando por la interpretación. Bueno, de hecho, lo que estás diciendo me parece muy interesante porque al final se traduce en que en muchas comunidades autónomas no se han practicado Ah, claro. abortos en centros sitios públicos, públicos. sino que son derivados, vamos, en la Comunidad de Madrid del 85, había un dato del 85 al 2015, creo que eran como 12 casos, porque todo el resto se derivaban A las clínicas privadas. ¿Esto evidencia que a lo mejor puede estar en riesgo el derecho al aborto en la actualidad? Bueno, No, yo yo, no lo creo. yo creo que, ¿No? yo creo que los derechos que hemos ido consiguiendo es muy difícil que vuelvan atrás. Ahora, es verdad Que va a haber ofensivas, ya las hay. es verdad que la ola esta conservadora que viene El del hazte otro oír, lado entonces. del Atlántico están planteando problemas. En algunos países Y en Estados Unidos, claro. están prohibiendo lo del aborto, ¿no? Yo aquí, francamente, yo soy optimista siempre por naturaleza. Me pase lo que me pase, siempre intento ver la botella llena en vez de la botella vacía. Creo que que no vamos a permitirlo. Ningún retroceso, ni en el divorcio, ni en el aborto, ni en ningún tipo de derechos. O sea, yo creo que hay que No, defender pero- los derechos humanos, y un derecho humano es que la mujer pueda decidir, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de los retos actuales, un poco que se enfrentan, bueno, pues todos estos modelos de familia que hemos ido abordando a lo largo de la conversación, modelos familiares en los que ahora se debate, Bob, mucho el derecho a ser padre o a ser madre, ¿no? O sea, cuando siempre, además, mi amiga y compañera Nerea Pérez de las Heras lo explica muy bien, la maternidad es un deseo, no es un derecho. Pero no sé qué opinas tú respecto de esto y, por ejemplo, pues todas las cuestiones que hay en torno a la adopción, por ejemplo, en el caso de las familias monoparentales o las familias homosexuales de hombres en este caso. Estoy de acuerdo con Nerea. La maternidad y la paternidad no son un derecho. Los deseos no tienen por qué convertirse en derechos. Y, por otro lado, la adopción me parece que es una medida estupenda siempre y cuando se haga de una manera no clasista, no Sensata. racista
bien organizada, no sin ánimo de lucro. Pero por otro lado está la tercera pata, que para mí es el horror, que es la gestación subrogada, vientres de alquiler, como lo queramos llamar, que es entender que se pueden conculcar los derechos de una mujer, no solo de su cuerpo, no alquilas su vientre, estás alquilando a una persona. Y además hay una cosa que me parece fascinante, ese deseo de además que perpetúe tu ADN, que yo creo que hay mucha gente que tendría que hacerse mirar ese buen concepto que tiene de su ADN, de verdad, porque hay ADNs que está bien que no se perpetúen. Eso es una birria, además. Exacto. Yo prefiero que tiene. mis hijos, en el caso de que los tuviera, que no los voy a tener nunca, pero preferiría que heredara mi biblioteca mi ADN. Mi ADN es una porquería. Entonces, eso Bueno, me parece tampoco que... así, tampoco es una porquería. Sí, sí, claro, venga, hombre, Pero a ti te vamos vale hacer- para algo, ¿no? A mí, pero para no para poquito. compartirlo. Ah, bueno. Pero lo que vamos es que yo creo que no podemos Sí. confundir deseos con derechos. Sí, yo no eso- yo podemos eso estoy pasar de por acuerdo con encima él, ¿eh? de la dignidad y el respeto por las mujeres gestantes, que además son mujeres que obviamente están siendo explotadas. Y además, de verdad, se están yendo a los lugares donde más daño pueden hacer. De hecho, en plena guerra en Bosnia. En Ucrania. En Ucrania. Y en Bosnia, Y en ni te quiero Bosnia se han contar. aprovechado de toda la situación. Con lo cual, por favor, que la gente no compre seres humanos. Además, yo voy a ir más allá. Si queremos nuevos modelos de familia, seamos valientes en eso. Que pueda haber una familia de 2 padres y una madre. Y que todos se quieran de un modo diferente, que no tenga por qué ser amor carnal. Entonces, vamos, si queremos avanzar de verdad, porque lo que estamos haciendo es retroceder. Es en realidad volver a la esclavitud. Y creo que para mí, y yo sé que esto me busca la enemistad con amigos próximos, pero para mí esto no es un derecho. Por otro lado, también quiero decir que cuando se asocia la gestación subrogada y vientres de alquiler con parejas homosexuales, es una falacia homófoba. Sí. Porque el gran porcentaje de Familiares. clientes de ese servicio son parejas heterosexuales. También dejemos eso claro, que parece que los gays tenemos siempre que defendernos de no somos esa clase de maricas que compramos niños. Vale, pero es que la mayoría de la gente que compra niños son parejas heterosexuales tradicionales. Entonces yo ahí lo tengo súper claro. A ver, que a mí me encantaría ser padre, claro, pero me gusta más ser tío. Me parece mucho más cómodo. Y ya tío abuelo, tengo unas ganas. Y los modelos, entonces, realmente ahora mismo, ¿a qué nos enfrentamos con los nuevos modelos familiares? Es que yo creo que no nos enfrentamos a nada. O sea, es la propia evolución, Es la que evolución vamos natural. evolucionando y descubriendo que puede haber un matrimonio que siga las normas convencionales y sea súper feliz. Puede haber un matrimonio en el que de repente existan más personas dentro de ese matrimonio y todo sea perfecto, se vaya buscando el equilibrio. Es que yo creo que tiene que ver con, primero lo decía Paca, con el respeto y luego con lo que quieras construir. O sea, yo, por ejemplo, hay una cosa que no puedo entender. Si en algún momento mi marido o yo sentimos deseo por otra persona y lo llevamos a cabo, ¿eso de verdad tiene que acabar con una relación que consideramos tan importante de amor? Yo no querría que un deseo repentino acabara con algo que he ido construyendo con amor, respeto y complicidad. Entonces, vamos a estar más tranquilos con las cosas y dejar que vayan viniendo poco a poco. Y que después, además, se puedan regular para que haya derechos. Pero yo creo que lo fundamental es que tendamos a la felicidad. También añado, por ejemplo, la reivindicación un poco también a lo distinto a la familia nuclear. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo he crecido con mi abuela y, bueno, yo llevo muchos años de nula relación con mis padres, de absolutamente nula, y me parece muy salubre. O sea, me parece muy salubre no haber forzado una relación que pues, por negligencias no podía prosperar bajo ningún caso. Entonces, también eso me parece revolucionario, el respeto mutuo, Sí. y me parece también muy saludable también apoyarse en otras redes, porque todos al final somos interdependientes, como son las redes de amistad, las redes, no solamente que todo el rato lo vinculamos al amor, a la pareja, a la familia, pero hay mucho La amor en amistad y otras... todo, claro. Vamos, yo he vivido 7, 8 años con mi mejor amiga Claro. y soy una persona perfectamente funcional, feliz.
tengo mucho vínculo, por ejemplo, con mi primo, ¿no? Que a veces, bueno, pues cuando hay ausencias, así como muy nucleares o muy características, es como... Uf, ¿qué pasa si de pronto eres huérfano, ¿no? En una edad temprana. Pues no pasa absolutamente nada, se puede vivir, hay gente próxima, que eso también es fantástico, por salir un poco del tema de las maternidades y paternidades. Dicho lo cual, ¿vosotras qué opinión tenéis respecto a esta diversidad familiar y los vientres de alquiler que estamos tratando? Bueno, en general yo creo que nuestra postura, bueno, yo sugiero, me gusta mucho lo que dices tú, de encontrar esa fórmula de amor entre tres, es decir, que puede ser una pareja homosexual que decide tener una relación con la madre gestante, ¿no? ¿Por qué no? Eso es bonito, eso está muy bien. Pero yo creo que es muy interesante plantear el tema de lo que significa la paternidad, porque yo creo que es un regalo que ha hecho el feminismo a los hombres y que es estupendo, ¿no? Es decir, esa sensación de cuando eres padre y vas con tu hijo con esa manita pequeña en la tuya, ¿no? Es hermosísima y es enormemente válida y es además, yo diría, una alternativa para la extraposición del cuidado, ¿no? De cuidar. La paternidad es grandiosa, ¿no? Y es un regalo que hemos hecho el feminismo a vosotros, yo creo, ¿no? Y los permisos de paternidad también los hemos regalado, a ver si lo aprovecháis. Y yo creo que en ese sentido eso pues es muy importante, ¿no? Y hay que buscar que la paternidad no solamente, como tú dices, se puede ejercer cuando hay una cuestión absolutamente biológica, sino que también hay otras muchas maneras yo de creo entenderlo, que ahí ¿no? las chicas también tenemos que aprender mucho, las mujeres, efectivamente, de que el niño es de padre y de madre, ¿eh? Y en ese sentido está cambiando la situación, no tiene nada que ver con la generación mía, donde el padre era un señor muy serio que estaba allí y la que te cuidaba era la madre y la que te llevaba. Ahora no, yo ahora veo a los padres, algunos por lo menos, que intentan implicarse totalmente, incluso a lo mejor más que la propia madre, porque son más niñeros, ¿no? Bueno, a mí eso me parece importante, pero fíjate, me ha gustado mucho la intervención que ha tenido vos, pero yo estoy en contra de los vientres de alquiler, porque eso es utilizar a una señora que en muchas ocasiones exclusivamente la dejas abandonada pagándola, efectivamente. Pero eso es la degradación absoluta. Por eso te iba a hacer. Y dice, además, un contrato para decir, si no sale bien el niño, te lo quedas porque yo no lo quiero. Bueno, eso hay algunos casos que eso ya es el colmo. Sí, pero es que son Bueno, pero te contratos digo que las esenciales. nuevas familias tienen que incorporar nuevas alternativas. Claro, pero Estoy de además acuerdo. cuando hablamos de modelos, es como si los modelos aparecieran en una libreta que nos ponen. Los modelos los vamos Lo aprendemos construyendo nosotros, todos claro. juntos. Y aprendiendo como aprendes a desamar, a no decir rompo porque este ha tenido, Claro. le ha cogido la mano a una y se ha emocionado. Pues, entiéndeme, todos aprendemos a cómo queremos amar, cómo vamos desamando y cómo intervenimos en otras vidas que las vamos aprendiendo, que nadie nos los ha explicado, que las sientes tú y es como vas creciendo. Entonces, aunque a mí te eduqué que tenías que ser una madre con hijos, con tal, pues de repente me encuentro que no los tengo. Y luego cuando me quedo embarazada me dan un disgusto y aborto, pues bueno, pues se acabó. Y ya no quiero más. Eso sí que lo tenía claro. Ya no quiero ni maridos ni perros. ¿Por qué diríais vosotros que la diversidad nos hace mejores, Manuela? Bueno, porque el ser humano es diverso. Hay que decir, una de las cosas muy bonitas es que nadie somos iguales a otro. Es decir, cada uno somos uno. Y por tanto estamos absolutamente encaminados. Y digamos, la vocación es la vocación de la diversidad, pero dentro de la fraternidad. A mí me gusta muchísimo recordar el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Formamos parte de la familia humana, pero cada uno somos singular y diverso. Con lo cual la diversidad es nuestro campo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es que lo ha dicho muy bien Manuela, pero es verdad que cada persona es diferente, ¿eh? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es respetarnos, que somos diferentes. Antes era todo homogéneo, todos tenían que ser igual, incluso como ibas a los colegios, todos vestidos iguales. Bueno, pues no, yo creo que la diversidad aporta a la sociedad una riqueza muy impresionante y eso es la familia, todo lo que significa una sociedad cada vez que se quiere que sea más democrática, más participativa. A mí me parece que eso es lo clave de la diversidad. A mí la diversidad es libertad. Y entonces creo que no hay mayor concepto de la libertad que el que uno pueda individualmente ser libre y colectivamente hacer que sea libre. Esto es lo que más me parece, esa diversidad. Ojo, qué papeleta ahora, ¿no? Claro, es que el cierre siempre Claro, es con el claro. tiempo de esas tres señoras, a la que digo yo. O tú que eres un señor aquí, pues a ver. Mira, yo creo que la diversidad es verdad y toda uniformidad es una simulación, es una ficción. Lo único que nos hace de verdad es la diversidad y abrazarla
nos hace, como dice Cristina, libres. Y como decía Manuela y Paca, es que no hay más remedio, es que somos diversos. Negarnos a la diversidad es negarnos a nosotros mismos. Pues completamente de acuerdo. Recojo esto, chicas, chicos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más. Gracias también por todas estas pues aportaciones que yo creo que han sido muy enriquecedoras y que dan una perspectiva de que hace no demasiado pues estábamos en las cárceles y que ahora mismo pues estamos en las calles y que ha de seguir siendo. Que, por cierto, están los adoquines fatal para los que vamos con necesidades de andar. Eso es que siempre. bueno, que estamos en la calle Libertad, pero con alguna... Sí, pero con poca accesibilidad. Puedes aprovechar también esto Pues para sí, decirlo. mira, aprovechemos para decir que Madrid tiene mucho que mejorar en la accesibilidad. Absolutamente, absolutamente. Lo hemos vivido, bueno, lo has sufrido tú en primera persona, yo lo he vivido también con Nerea. Y bueno, pues agradeceros de nuevo, chicas, vuestro tiempo y que nos vemos en el próximo capítulo, queridas. Las Abogadas y Compañía es un programa original de RTV Play en colaboración con The Voice Village. Las protagonistas son Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, y la presentadora es Inés Hernán. En este capítulo hemos contado con la presencia especial de Bob Pop. Las directoras y guionistas son Sara Cuesta y Conchi Cejudo. El director ejecutivo es Ricardo Villa. Alberto Fernández es el director de RTV Play y Eugenio Saavedra y Dani Seseña son los productores ejecutivos de RTVE. La directora de producción es Carmen Tabernero. El productor técnico en el rodaje, Juan Miguel Fernández. En la producción de RTV Play han estado Renata de las Heras y Fuen Ruiz. Durante la grabación de estos episodios hemos contado con el asesoramiento de Jesús Duba y con la asistencia en producción de Leire Rodrigo y Sofía Zurdo. El director artístico es Iván Abel García. El director de fotografía, Adrián de las Heras. El diseño de cabecera es de Marcos Núñez y el coordinador de postproducción es Juan Miguel Fernández. Como operadores de cámara hemos contado con Adrián de las Heras, Marcos Núñez, Álvaro Limiñana, Miguel López y David Marcos. El sonido directo lo ha hecho Jessica Heredia, la edición es de Marcos Núñez y Alejandra Martínez, la postproducción de sonido de Pablo de Diego, el maquillaje de Mara Albaladejo y Marta Fernández. Nuestro agradecimiento especial a Iloema.